Bueno, vamos a avanzar con la clase y vamos a entrar al tema 3. Eh, este tema 3, como les comentaba, pues ya al menos la parte de los balances son muy parecidos a los que hemos visto, quizás un poco más fáciles. Habrá que ver las condiciones frontera, irlas checando, qué tipos son las más comunes de condiciones frontera para este tema. El tema se llama distribución de temperaturas en sólidos en flujo laminar. Pero básicamente aquí dice mecanismo de transporte de energía, ¿ok? Pero aquí se están enfocando básicamente a transferencia de calor, ¿no? Algo que no nos dicen acá. Hay muchas formas de energía, ¿no? Hay muchas formas de energía y las más comunes para transferir son dos, que es el calor y el trabajo, ¿no? Aquí nada más nos vamos a enfocar en el termodinámicamente para una forma de transferencia de energía es el calor, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar a la parte de calor. No lo dice aquí, pero eso vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar rápido para no hacer esta clase tan larga. Y vamos con el tema 3.3.1. Dice, introducción a los mecanismos. Introducción a los mecanismos de transporte de energía, conducción, convección y radiación. Creo que ya entendemos un poco lo que es la conducción. Los mecanismos de transferencia, ojo, aquí ya le estamos llamando efectivamente transferencia de calor y no de energía. ¿Dónde se quedó la pantalla? Aquí está. Déjenme checar si está grabando. Ok, estamos grabando. Entonces, les comentaba introducción al mecanismo de transporte de energía, conducción, convección y radiación. Ya hemos mencionado un poco desde el inicio. Los mecanismos de transferencia, aquí sí ya nos dicen de calor, no de energía. El calor solamente es una forma de transferencia de energía. Y hay que tener cuidado porque cuando hablamos de energía hay muchas formas de energía, ¿no? Energía potencial, cinética, energía eléctrica, etcétera. Y las formas típicas de transferencia, o sea, pues también puede entrar a un sistema de energía debido a que el fluido trae ya energía, ¿no? Trae energía cinética, otra. Cuando hablamos de un sistema cerrado, solamente hay dos formas de transferir energía, ya sea por calor, por ejemplo, una olla completamente cerrada, podemos transferir a través de las paredes de la olla, y trabajo comprimiendo. Esto, por ejemplo, un pistón o una especie de jeringa, ¿verdad?, que tiene ahí un émbolo que baja, presionamos tanto que adicionamos energía a lo que hay adentro, ¿no? Entonces, hay tres formas: conducción, convección y radiación. Ya tenemos una idea que, por ejemplo, la convección es en fluidos en movimiento. La conducción, principalmente, decimos que la conducción es se lleva de manera más rápida, o es gobierna más en sólidos, ¿no? La conducción. Ahí aplicamos la ley de Fourier, que esta ley de Fourier se parece mucho a la ley de viscosidad de Newton, ¿se acuerdan? Aquí en lugar de tau es una Q, en lugar de una viscosidad, tenemos también el signo negativo, en lugar de una viscosidad es una K, que es la conductividad térmica, y hay un gradiente de temperatura. En la ley de Newton es un gradiente de velocidad, ¿verdad? En una dirección, la que sea, ¿no? Esta forma la podemos poner así: el flujo o flux es proporcional al potencial dividido entre una resistencia. Vamos a ver más adelante a qué nos referimos con eso. La convección es gobernada por la ley de enfriamiento de Newton. Es muy parecida a esta, ¿no? Pero comúnmente se puede poner de esta forma. En lugar de una K ponemos una H, que le llamamos un coeficiente convectivo, y un gradiente de temperatura. Cuando integramos, por supuesto, aquí este gradiente se vuelve una diferencia, ¿no? Puede haber dos tipos de convección: libre o natural.
Por ejemplo, la libro natural es por movimiento debido a cambios de temperatura. Yo, por ejemplo, aquí es más, de hecho, yo tengo una lámpara de que le llaman de lava. Voy a checar ahorita una en YouTube, a ver si se las muestro. Aprovechando el internet, a ver si nos regresan a trabajar a la universidad los profesores, luego ya no, allá nos cortan hasta el acceso a YouTube. Entonces, aquí en mi casa tengo esa ventaja, ¿no? Entonces, bueno, entonces, esa es la libra natural. La forzada ya sabemos por medio de agitación, ¿verdad? Yo les puse el ejemplo desde el principio de la copa de naranjada que le ponen hielos, los hielos quedan arriba y abajo, si metemos un popote, abajo está caliente, por así decirlo, ¿no? Y arriba está la parte fría. Entonces yo con el mismo popote le hago convección, lo muevo para que haya una transferencia de calor de las moléculas más calientes, transfieran calor a las más frías y esto todo alcanza una temperatura en equilibrio menor, ¿no? Entonces, básicamente, en el caso de ya de ingeniería en una tubería, ya quedamos que la convección es básicamente por el flujo. Si son flujos turbulentos, donde se va mezclando esa turbulencia, solito se va mezclando debido a la velocidad, la turbulencia del fluido. En base a eso, es probable que para mover este fluido yo ponga una bomba, ¿no? Si es un líquido, pongo una bomba y de manera que se va a ir moviendo. Por supuesto, lo más común es encontrar en la industria eh, este tipo de fluidos turbulentos, ¿no? Los laminares van a ser muy, muy raros. Entonces, bueno, aquí viene cómo construir la lámpara, ¿sí? Cómo hacer una lámpara de lava. Entonces, yo les quiero mostrar más bien Quisiera la pedir de imagen. corazón a aquellos de vosotros que os haya gustado Si se este fijan, experimento esto, lo que y a tienen los que aquí os es una deis especie cuenta del de gran como cera. esfuerzo que ha habido detrás de este proyecto, Y esto es lo que no pasaría olvidéis suscribiros a mi canal. en una De esta manera convección voy a poder natural, seguir que mostrando cuando los aquí tiene experimentos una lámpara científicos con este simplemente me que apasionaba. genera De calor, antemano quisiera dar y cuando bienvenida ese calor a todos los que respondáis favorablemente a mi petición. se transfiere a las moléculas aquí, las moléculas se vuelven menos densas, por lo tanto suben, por así decirlo, diríamos, son más ligeras, ¿no? Y las de arriba que están más frías son más pesadas y bajan, entonces empieza a haber un movimiento hacia arriba de las más calientes, a mayor temperatura, y Una las vez más, de gracias por arriba que ver están más este frías experimento. bajan. Espero que Y os haya posteriormente cuando gustado. bajan luego se Como calientan mañana, aquí al y igual vuelven que a subir cualquier y otro empieza a día haber para subir un vídeo, movimiento, os digo hasta mañana. un movimiento, pero sin necesidad de que nosotros Si el vídeo te ha lo gustado, mezclemos, ¿no? comparte, Sin comenta, necesidad que dale nosotros a like y mezclemos, suscríbete. Si no, mis amigos. hay ese movimiento. Puede ser muy fuerte como cuando nosotros servimos agua, vemos todo ese movimiento, ¿no? No lo estamos agitando, básicamente es debido a la energía que se le está adicionando, ¿no? Por medio de una flama, por transferencia de calor. Esa es la convección libre, ¿ok? O natural. Y entonces, creo que ya entendíamos la forzada agitación. No necesariamente necesitamos un agitador, puede ser simplemente, por poner el ejemplo de en una tubería, la velocidad a la que va, ¿no? En un río se va agitando por ese movimiento del fluido, ¿no? Y ya vimos la convección que se usa la ley de enfriamiento de Newton. Vamos a checar un poquito. Aquí está la taché, pero, o sea, está bien, ¿no? Está bien porque la puse aquí de una forma más práctica. Para radiación es la ley de Stefan Boltzmann, que es una radiación electromagnética.
Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una lámpara y si ponemos a una cierta distancia la mano, pues nos va a transferir energía, ¿no? Aquí en este curso, pues no nos metemos tanto con radiación. De hecho, en ingeniería química y petróleos no vemos tanto radiación, no es el principal fenómeno que trabajamos. Entiendo que cuando llevan transferencia de calor, quizás en los de energías renovables sí, porque ahí van a trabajar quizás con, por ejemplo, la energía térmica, una forma de obtener energía es energía térmica, eh, o por medio de celdas solares, por medio de celdas, pues sería esta energía del sol, de la radiación del sol, se transformaría por medio de fotoceldas, ¿verdad? Energía eléctrica. O simplemente con un colector solar podemos que la radiación del sol llegue al colector y impacte en un punto donde podemos calentar algo, ¿no? Este, Diferencia, por ejemplo, de la radiación, no me va a meter tanto, estaría muy interesante, me gusta esta parte, pero no lo manejamos en el curso y tampoco nos da tiempo luego ya, ¿no? Para llegar a esta parte electromagnética, creo que siempre, cualquier libro, primero van a ver conducción y luego convección, algo de eso. Pero aquí básicamente tiene que ver con las ondas electromagnéticas, ¿no? Todo el espectro electromagnético, todo el espectro que va en diferentes longitudes de onda y pasando por, no sé, pasando por el ultravioleta, por los rayos X, por las ondas de radio, etcétera. Y cada una de estas ondas, pues, esta radiación, pues es energía. Creo que el ejemplo más típico es el horno de microondas, ¿no? Esas son ondas de longitud de onda de más o menos de una longitud de micras, que esas específicamente a esas longitudes de onda, esa radiación va a transferir energía a moléculas de agua. Por eso todo lo que metamos de agua en el microondas que traiga agua, ¿no? Se va a calentar. Por ejemplo, las tortillas porque traen agua adentro, ¿no? Básicamente por eso se va a calentar. Y otros compuestos como por ejemplo el unicel, podemos meter un vaso de unicel y no se va a derretir, ¿no? Porque no se transfiere la energía o en otras palabras no está excitando las moléculas del vaso esta radiación a esta longitud de onda. Entonces podemos meter un vaso de unicel con agua para calentarla, ¿no? Y agarrar el vaso y el vaso no se va a derretir. Eso no lo puede hacer en la estufa, ¿no? Si pongo el vaso en la estufa, en la flama, se va a derretir, ¿no? Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Y por ejemplo, en metales pues chocan, ¿no? Estas radiaciones, por eso no podemos meter metales dentro del horno de microondas, ¿no? Entonces, bueno, seguiríamos esa ley de Stefan Boltzmann, que es simplemente ahí expresada como una alfa, una t a la cuarta, y esa alfa es la constante de Stefan Boltzmann que tiene un valor ya específico. Por aquí se lo puse. Y la T, esta T de acá, o TE, es la T, temperatura efectiva le llaman, o temperatura absoluta. Bueno, se tiene que usar ahí temperatura absoluta. Acuérdense, al hablar de temperatura absoluta estamos hablando de escalas de temperatura, ¿no? Hay dos que son relativas, que son la Fahrenheit o la Celsius, que se usan comúnmente, y dos que son las absolutas, que son la Rankine y la Kelvin, ¿no? Que pues la Rankine se usa más en el sistema inglés, ¿no? Al igual que los Fahrenheit se utilizan en el sistema inglés y los Celsius se utilizan más en otros países como México, ¿no? Y se usan más los Kelvin en la escala, para escala absoluta, ¿no? Pero pues comúnmente en ingeniería tenemos que manejar los dos. Vamos a ver entonces conducción, ojo, esto es muy importante porque luego empezamos a entender, nos empiezan a hablar mucho que la conducción es en sólidos,
pero no puede ser en sólidos, líquidos y gas. Entonces, lo que sí podemos entender que el mecanismo de transferencia de calor, lo voy a subrayar, aquí dice, por conducciones de interacción molecular. Entonces, estamos hablando de que en este curso vamos a ver tres tipos de transferencia, ¿no? De calor, de momentum, de calor y de masa. Y dentro de los tres, ahí podemos separar el mecanismo de transferencia de calor molecular y por convección. Ok, ya vimos que aquí de calor también hay radiación, es uno adicional en calor, ¿no? Pero sí hay en los tres de momentum, calor y masa, yo puedo tener un mecanismo de transferencia que es molecular y otro que es por convección. En el caso de movimiento, nosotros vimos el molecular que era por ley de Newton, ¿no? Que era, ¿por qué molecular? Porque decíamos que había laminitas de moléculas que rozaban con otras laminitas abajo y lo jalaban, lo movían, ¿no? Transferían el movimiento. Esa es una forma de transferencia molecular. Cuando estas láminas se empiezan a mezclar entre sí y ya el roce ya es en todas direcciones, ya es debido a una transferencia por convección. Y puede ser debido, como decimos, a la velocidad, porque estamos agitando, etcétera, ¿no? En el caso de transferencia de calor, el mecanismo por conducción es de interacción molecular. O sea, es porque se transfiere el calor de una molécula a otra sin movimiento, ¿no? Entonces, esto también puede ser en líquidos y en gases, siempre y cuando esos líquidos y gases estén en reposo, porque si los movemos, ya hay convección, ¿no? Entonces, si nosotros, estos líquidos y gases, están en reposo, el mecanismo principal de transferencia de calor es por conducción. Y los líquidos no son muy buenos conductores, los gases menos. Entonces, los sólidos, sí y no. ¿Por qué? Porque hay sólidos muy buenos conductores y otros que no. Yo ya les había puesto también el ejemplo para recordar que no se les olvide, se los vuelvo a mencionar, el de la cuchara que metemos a la comida, ¿no? Si es una cuchara metálica, por ejemplo, de peltre, y se nos olvida, la dejamos ahí, luego vamos, la agarramos, pues nos quema, ¿no? Está bien caliente y decimos, oh, ¿por qué está bien caliente? Porque el metal es muy buen conductor de calor. Y en cambio, si metemos una de madera, no, esa la podemos agarrar. ¿Por qué? Porque no es muy buena conductora de calor la madera. Entonces, no conduce bien el calor hacia la cuchara, ¿no? Hacia la parte que sale de la cuchara y la podemos agarrar, ¿no? Entonces, en conducción hay muy buenos conductores, pero también hay otros que son malos, que comúnmente en conducción a los malos les llamamos aislantes, ¿ok? Entonces, a veces nosotros nos conviene aislar. Por poner un ejemplo, si yo tengo aquí una casa en Tehuantepec, tengo una casita, ¿no? Y tengo una puerta y tengo aquí un ventanal. Pero entonces aquí hace mucho calor, entonces la radiación del calor va, va a llegar del sol, la radiación que se transmite a algo, antes que se me olvide, algo importante es que la radiación, la diferencia con la conducción y convección, es que no necesariamente necesita un medio para transferirse. Por eso la radiación del sol se transfiere en el vacío, donde no hay nada, no hay materia, por así decirlo, ¿no? Que no sabemos exactamente el vacío de que está hecho, por eso comento, por así decirlo, pero materia como la conocemos no hay, ¿no? Del sol hacia la Tierra y se transfiere esa radiación, ¿no? Y luego se transfiere a través de la atmósfera y nos calienta, ¿no? Esa radiación, pero ella ya también se viene transfiriendo en la atmósfera a través del aire, pero ya es una transmisión diferente que en el vacío, pero, o sea, no requiere necesariamente un medio, ¿no? Y la conducción, sí, la conducción puede llevarse a cabo en un medio material que puede ser, ya vimos, puede ser sólido, líquido, gas, pero que comúnmente se, se estudia más en los sólidos, ¿no? Ok,
Y la convección también, pues básicamente la convección, aquí lo dice, ¿no? Aquí lo dice abajo, la convección es en fluidos. ¿Cuáles son los fluidos? Básicamente que trabajamos son gases y líquidos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que haber movimiento, ¿no? Agitación, ya sea natural o que nosotros lo agitemos, forcemos esa agitación. Los sólidos de alguna manera decimos cómo los agitamos, ¿no? Muy complicado, ¿no? Agitar un sólido, a menos que se comporte como fluido y sean esos sólidos polvo, ¿no? Pero no es lo común, entonces básicamente consideramos que la convección es movimiento y los que se mueven son los fluidos, ¿no? Pero en la conducción, aquí yo le puse sólidos, pero también pueden ser líquidos y gases. Ya en el otro lado también puse líquidos y gases. Aquí podemos decir principalmente sólidos, ¿no? Entonces, por ponerles un ejemplo, aquí la radiación del sol calienta la losa de la casa y ese calor, pues acuérdense, si adentro, yo tengo un aire acondicionado adentro y tengo adentro, vamos a poner yo por aquí, lo tengo luego como 25 grados adentro y afuera estamos a 37 grados más la radiación que hay acá. Entonces siempre el calor se va a transferir el calor de una temperatura mayor a una menor. Entonces se estaría transfiriendo hacia adentro. Pero para mantener esta temperatura yo tengo un aire acondicionado. Entonces, a mí lo que me conviene es, si yo aquí estoy de alguna manera sacando calor, por así decirlo, para mantener aquí mi temperatura, entonces yo lo que requiero es que el calor que hay aquí afuera se transfiera lo menos posible, ¿no? A la casa. ¿Qué pasa con las casas nuevas que a veces tienen la losa y le ponen una capa adicional de una especie como de unicel, que es un material, así se parece al unicel, pero es específicamente son placas de unicel que aíslan, ¿no? Son aislantes para que no pase todo, mucho calor hacia adentro, ¿no? Y pueda funcionar mejor el aire acondicionado y pueda gastar menos en luz, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí en las ventanas? Una buena forma de las ventanas que hacen en unos países es que ponen un doble vidrio, doble capa de vidrio, y en medio de las dos capas, vamos a suponer que estamos viendo de costado, son dos vidrios así, y en medio queda el aire ahí, queda el aire atrapado, pero que no se mueve. Entonces, este aire que queda acá sirve como aislante. ¿Por qué? Porque los gases no son muy buenos conductores por conducción, no funciona muy bien. ¿Cómo podría funcionar aquí y remover calor? Pues que yo hiciera convección, que pasara una corriente de aire estuviera pasando por aquí, se está llevando el calor. Pero si yo no paso corriente y nada más queda estancado el aire, ese estancamiento que pasa que las moléculas se mueven muy lento. Las moléculas siempre están moviendo de los líquidos y gases, ¿no? Pero se mueven tan lento que casi no interactúan entre sí, casi no se conducen o se pasan calor entre sí. Entonces no transfieren mucho calor. Por eso les digo, los gases no son muy buenos conductores, pero no quiere decir que ahí que los gases no conduzcan, o los líquidos, ¿no? Los peores para conducir son los gases y de ahí los líquidos, ¿no? Y de ahí los líquidos pueden andar por ahí como los sólidos, pero sólidos que llamamos aislantes, como yo les mencioné el unicel, y luego pues habrá los sólidos que conocen muy bien, que son los que conocen muy bien, que son básicamente los metales, ¿no? Entonces, cuando estamos en esa parte de conducción, ojo, entonces la radiación no requiere, este, yo por ahí siempre pongo de ejemplo, lo voy a mencionar rápido, pero el ejemplo, aquí no se usan, pero en México ya se usan a ver, déjeme checar así rápidamente. Boilers, ¿no? Boilers solares. Entonces, el boiler solar, a ver si encuentro una buena imagen. Por ejemplo, esta se ve bien.
así rápidamente, este boiler solar lo que hace es que el sol, la radiación del sol, pegan estos tubos, pero fíjense, estos tubos son dos tubos, como los que vimos, tubos concéntricos, uno adentro del otro. El de afuera es como de un plástico transparente, o de un como especie de vidrio, ¿no? Un acrílico, para que pase la radiación. Pero entre los dos tubos, ¿se acuerdan que queda un espacio anular que llamamos? Ahí lo que se trata de hacer, quedaría aire que serviría de aislante, pero para que todavía aísle mejor se hace un vacío, o sea, se saca el aire, que quede muy poco aire ahí, lo menos que se pueda, ¿no? Tratar de sacar el aire, le llamamos, hacemos vacío. ¿Qué pasa al hacer vacío? Que la radiación sí pasa a través del vacío. Adentro, el tubo que está adentro es un tubo metálico que conduce bien el calor. Entonces, de esos tubos, el calor, ¿qué va a pasar con el calor de esos tubos? Se va a transferir a través de los tubos hacia el agua, y como esa agua se va a calentar, se va a volver más ligera, menos densa, y va a subir por convección natural. La más fría que queda abajo va a bajar y se va a ir calentando y va a ir subiendo, y va a haber un movimiento ahí. Pero además, como tengo un doble tubo, el espacio que queda es un espacio vacío, va a hacer que no se vuelva a perder el calor por conducción. O sea, va a entrar por radiación a través del tubo. Vamos a buscar un tubo de boiler solar. A ver si encuentro por acá. Miren, aquí creo que se alcanza más o menos a ver, ¿no? Que es adentro se ve un tubo que es metálico, y afuera es este tubo como de vidrio, ¿no? Entonces llega la radiación, pasa a través del vidrio, llega al tubo, calienta el tubo metálico, que es muy buen conductor, va a estar pasando por ahí el agua, se va a calentar, pero ya no se va a perder prácticamente ese calor hacia afuera, porque aquí básicamente voy a tener un vacío y no va a haber conducción hacia afuera. Y luego, si hay, por ejemplo, en lugares que corra mucho viento, si hubiera después, vamos a poner, si yo nada más pusiera el puro tubo metálico, ¿qué pasaría? Pues que el sol calienta el tubo metálico, pero cuando pasa el aire, pues por convección, se va a enfriar, ¿no? Igual el calor que se está pasando hacia el agua, pues va a regresar a través de la pared del tubo, y pues pasa aire por ahí y se va a llevar el calor, entonces no va a funcionar bien. Entonces tenemos que hacer esto, ¿no? Esto es una buena forma de ingeniería, ¿no? Porque aquí usamos el sol, penetra, porque por radiación penetra por el vacío que está entre los dos tubos, calienta el tubo metálico de adentro es muy buen conductor, va a pasar el calor hacia el fluido se va a estar moviendo por convección natural, y no va a estar perdiendo casi calor hacia afuera, porque ya no va a haber una transferencia por conducción, porque el vacío que hay ahí, o el aire estancado que quede ahí, es un aislante natural, ¿no? No conduce muy bien el calor para que se pierda hacia afuera de regreso, ¿no? Entonces, hacia adentro sí pasa porque está pasando por radiación, y hacia afuera no se pierde porque no hay casi conducción, ya sea porque sea un vacío ahí, o porque el aire que queda ahí queda estancado, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Aquí hicieron un colector y trataron de calentar agua ahí para los de renovables. Algún día pueden hacer un experimento con un tubo de estos, porque lo que vi es que pusieron el tubo así, sin el puro tubo metálico, y lo calentaban con el calentador solar, pero casi no subía la temperatura. Y yo pienso que si hiciéramos ese sistema con doble tubo, aquí el problema es que ya ven que hay mucho aire, ¿no? Y pues se pierde el calor por convección, ¿no? Ok, déjenme checar cómo vamos de tiempo. Comentaba que no me quiero alargar tanto.
29, ok, vamos a hacer unos 45 nada más minutos. Entonces, empezamos a ver conducción, aquí ya lo pusimos, ¿no? Otra vez, que puede ser en sólidos, líquidos y gases, principalmente se estudia más en sólidos, ¿no? Pero no quiere decir que en líquidos y en gases no exista. Siempre que tengan un líquido en reposo o gases que no se están moviendo, pues queremos calcular ahí la transferencia de calor, lo más común es calcularlo como una conducción, ¿no? Dice, entonces, este mecanismo de conducción es porque las moléculas, al estar con otras moléculas, se pasan el calor, ¿no? O sea, no importa que sean sólidos que prácticamente no se muevan las moléculas. Por eso en sólidos es mayor, ¿no? La transferencia de calor, porque si los sólidos están más juntas las moléculas, se traspasan calor más fácilmente que en líquidos que están más lejos o en gases que están más lejos, de repente chocan, se pasan, pero es más difícil, ¿no? Eh, a menos que ya les generemos ese choque al hacer convección, ¿no? Pero por conducción no es tan fácil. Dice en el cuadro moléculas de mayor energía, temperatura, imparten energía a moléculas de energía inferior, o sea, de menor temperatura, ¿no? Entonces, ya hemos comentado, la transferencia de calor siempre es de temperatura mayor a menor, no puede ser en sentido contrario, ¿no? Esto por segunda ley de termodinámica, ya lo deberían de conocer, ¿no? El mecanismo de transferencia de calor por conducción puede ser también por electrones libres. Este es significativo principalmente en los sólidos metálicos puros, en los cuales la concentración de electrones libres varía de manera considerable. O sea que nos dicen prácticamente que la transferencia de calor es muy parecida a la transferencia eléctrica, ¿no? O la energía eléctrica, cómo se transfieren los electrones en la energía eléctrica a través de sus electrones libres, por eso los metales son muy buenos conductores de electricidad, ¿no? Y nos dicen que por esto también los metales son buenos conductores de calor, porque también con estos electrones que andan libres por ahí, ayudan a la transferencia de calor, ¿no? Entonces, un poquito, de repente estoy eh, checando aquí cuando estoy hablando y que ando buscando los ejemplos que les doy, ¿no? Y por eso a veces me pauso un poquito, ¿no? Pasa lo mismo cuando estoy haciendo los ejercicios, ¿no? Estoy haciendo varias cosas a la vez, estoy tratando de explicar y escribiendo y por eso se equivoca uno luego mucho, ¿no? No es lo mismo cuando está uno concentrado haciendo un problema nada más, que no sé si ustedes le han tratado de explicar a alguien, pero cuando estás tratando de explicar, pero a la vez haciéndolo, no que ya esté hecho, ¿no? A mí no me gusta dar las clases así, por ejemplo, no me gusta usar el cañón y llegar y y por ejemplo enseñarles lo que estoy enseñando, ahí está, y nada más seguimos los pasos, ¿no? Este, eso es más fácil, ¿no? Pero también creo que el alumno entiende más cuando uno lo va haciendo y explicando. El problema también es que también se tiende a uno a equivocar más, porque no está uno concentrado nada más en el problema, ¿no? Sino también concentrado en explicarlo y además y ir buscando en ese momento la forma de explicarlo bien, ¿no? Entonces, al momento que está uno pensando en eso, ya quizás escribió uno otra cosa de lo que está uno haciendo mecánicamente y ya tiene uno un error por ahí, pero la ventaja de esto es que también, yo les comentaba que en clase presencial la ventaja es que ahí también se da uno cuenta que está poniendo atención, porque si te faltó una variable, por ejemplo, en la clase anterior que me faltaba una R, alguien dice, faltó una R ahí o faltó un signo, ¿no? Y se va arreglando. Al final de cuentas, pues tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Aunque haya un error, por eso pues, siempre hay que checar el resultado, ¿no? Sobre todo en el caso de las clases, ¿no? O sea, si yo hago un problema y muchas veces tú estás prácticamente seguro que estás bien, ¿no? Pero cuando es este caso, pues sí, es lo mejor, ¿no? Irlo checando, por ejemplo, con el libro, como lo hacemos para evitar llegar a un resultado erróneo, porque al ir hablando
te comiste un signo, te comiste una letra, etcétera, y llegaste a un resultado erróneo, ¿no? Entonces, por lo mismo, como ustedes ven, pues, siempre tratamos de llegar a los resultados del libro, ¿no? Aunque muchas veces ya está mal. ¿Se acuerdan del problema que les dije de que es un poco difícil llegar al resultado porque había que hacer un cambio de variable, por ejemplo, a la hora de integrar? Y muchas veces desde antes dices, es que ya está bien, pero no puedo llegar al resultado, pero está bien. Lo mejor es buscar y llegar al resultado, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, dice, puesto que la conducción de calor es principalmente molecular, ¿ok? Lo que les decía, prácticamente es molecular. La ecuación básica es similar a la de Newton, porque la de Newton ya quedamos. La de Newton estamos hablando de la ley de viscosidad de Newton, ¿verdad? No las otras leyes de Newton, ¿no? A la de Newton, aquí le voy a poner ley de viscosidad de Newton. Ya lo habíamos comentado que prácticamente, bueno, aquí yo lo puse de esta forma, en forma de gradiente, pero pues vamos a usarlo así. Ojo, Q sobre A. Aquí le pusimos QY y es igual a menos K de ten de Y. Creo que esa es la forma mejor, en forma diferencial, como dice acá. Y esta es la ley de Fourier, dice la densidad de flujo de calor o flux de calor, por supuesto, el flux de calor por conducción es proporcional al gradiente de temperatura. ¿Se acuerdan que también le llamamos densidad de flujo de cantidad de movimiento o flux de masa? O flux, perdón, en este caso, si era de masa, ¿no? No eran moles. Entonces, aquí también es lo mismo. A esto, raro que en otros libros le llamen densidad de flujo de calor, ¿no? ¿Ok? Comúnmente le llaman a un flux de calor, pero ahí están los dos, ¿no? Flujo de calor, flux de calor. Y se acuerdan que entonces esa ley de Newton de viscosidad, esa cantidad de movimiento era tau, que era una fuerza sobre un área, ¿no? En este caso va a ser un calor sobre un área. Ahí viene la analogía también. O ese flujo de calor, ¿no? Ese flujo de calor. O sea, Q es el flujo de calor. Por ejemplo, podría tener unidades o dimensiones de energía sobre tiempo. Por ejemplo, joules por segundo. Sería flujo de calor. Y el flux es Q sobre un área. O sea, tendría dimensiones de energía, área-tiempo, ¿no? Por ejemplo, joules, metro cuadrado y segundo, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Ok? Acuérdense que los joules por segundo son watts, ¿no? Entonces, la T mayúscula la vamos a usar para temperatura, ¿ok? La T minúscula principalmente la usaremos para tiempo. La Y es la dirección, la K es la conductividad térmica, ¿no? Las unidades de la conductividad térmica o dimensiones son de energía, longitud, tiempo por temperatura, o energía, longitud al cuadrado, tiempo, temperatura sobre longitud, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver más adelante. Ojo, porque aquí tengo longitud cuadrado y abajo longitud. Se me va una longitud acá de abajo y me queda arriba esto, ¿no? Longitud, tiempo, temperatura. Pero muchas veces aquí utilizan longitud al cuadrado, por ejemplo, metros cuadrados, ¿no? Por poner un ejemplo, aquí energía que está en joules, la longitud en metros cuadrados, el tiempo en segundos, la temperatura en grados Celsius entre la longitud en metros, ¿no? Muchas veces así les gusta ponerlo porque esto significa un área, esto significa una longitud, ¿no? ¿Ok? Básicamente es por eso. Entonces, la conductividad térmica es una propiedad de los fluidos, ¿ok? Perdón, una propiedad de los materiales eh, y comúnmente los encontramos en tablas, ¿no? De los más comunes, ¿no? Dije fluidos, o sea, materiales, podemos encontrar estas conductividades
en tablas para sólidos, para líquidos y para gases. A ver si les muestro más adelante unas tablas. A un libro que usamos en transferencia de calor vienen tablas y pues, ahí encontramos varias conductividades. Es una propiedad que comúnmente en este curso pues se las vamos a dar o muchos de los problemas ni siquiera llevan números aquí, ¿no? Entonces nada más lo manejamos como un valor K y ya, ¿no? Entonces, le voy a mostrar así rápidamente. Vamos a empezar a ver. Ok, lo voy a dejar así porque ya falta poquito para no extenderme. Conductividad a través de una pared. Entonces, para hacer más, más prácticos, vamos a suponer que ahí tenemos una pared. De hecho, lo puedo poner, sí, ¿no? Un poco choca, pero se entiende, ¿no? Entonces, y a ver si me sale más o menos, ¿no? Queda la pared. Y entonces, de este lado, aquí de este lado de la pared voy a tener una temperatura en la pared, ojo, TI, desde aquí, ¿no? TI. Voy a poner así. T inicial, y de este lado de la pared, de hecho muchos lo ponen así, T final, y esto significaría que iría disminuyendo porque T inicial va a ser mayor a T final para que haya una transferencia en esta dirección de calor o flujo de calor. ¿Ok? Si yo digo que hacia allá es mi dirección, que es lo más común, ¿no? Decir que aquí inicia Y en esa dirección, entonces yo le puedo poner que eso va en dirección Y. Ojo, pues un vector, ¿no? Entonces, y de la misma manera yo en este punto puedo decir que hay un Y inicial y hasta acá hay un Y final. Entonces simplemente voy a usar la ecuación de ley de Fourier. Entonces, yo ya sé que siempre el calor fluye en la dirección de una T inicial a una T final, ¿verdad? Que sea mayor esta T inicial. Entonces, también estoy diciendo que lleva en esta dirección y entonces, por lo tanto, aquí yo voy a poner mi Y inicial y hasta aquí sería mi Y final. La ley de Fourier simplemente lo que va a tener es que Q es igual a menos la K. ¿Se acuerdan que esta se parece mucho a la ley de viscosidad de Newton? Y. ¿Se acuerdan del porqué de ese signo menos por esta situación? Si yo integrando, en estado estacionario, ¿ok? Q, o sea, flux es constante, ¿ok? La K es constante también. La K puede variar con la temperatura, pero a veces varía muy poco y muchas veces la podemos considerar constante, ¿no? No siempre, ojo, no siempre, pero en la mayoría de problemas podemos tomar un promedio para ser prácticos, ¿no? Entonces, separando variables,
Bueno, este problema lo voy a poner aquí, estado estacionario. Entonces, si yo quisiera calcular el calor, cuánto calor se transfiere, separando variables, que sería Q, voy a pasar de Y de este lado, igual no importa la K donde la deje, es una constante de T. E integrando, voy a decir, integrando. Entonces, voy a integrar, ojo, esta Q entonces, como este estacionario es constante, es una constante, la saco afuera de la integral, y voy a integrar entonces desde una Y inicial, voy a tener una T inicial hasta una Y final, voy a tener una T final. Entonces, al integrar me va a quedar Q, y integral de diferencial de Y me queda Y evaluada en los límites, me va a quedar Y final menos Y inicial, es igual a menos K, T final menos T inicial. ¿Ok? Por lo tanto, Q es igual a menos K, T final menos T inicial, entre Y final menos Y inicial. ¿Ok? Entonces, si se fijan, Y final menos Y inicial es el espesor de la pared. ¿Ok? Que puedo llamar, vamos a suponer que yo le llamo L, ¿no? De aquí a acá. O de aquí más o menos acá, para que se vea mejor. De aquí a acá, vale L, ¿no? No me gustó. Lo vamos a poner con otro color, ¿no? De aquí a acá, el espesor de esa pared vale L, ¿no? Entonces, simplemente yo puedo decir espesor de la pared L. Todo feo. L. ¿Ok? L. Entonces, Y final menos Y inicial es igual a L y eso me queda menos K, T final menos T inicial. Ojo, queda la longitud acá positiva, ¿no? Porque como va creciendo Y hacia acá, si aquí Y inicial yo diría que vale 0 y el espesor vale, por ejemplo, 2 pulgadas, Y final es 2 pulgadas, entonces Y final menos Y inicial es 2 menos 0, L sería igual con 2 pulgadas, ¿no? Pero si ven, aquí, T final, vamos a suponer que T inicial, suponiendo, vamos a poner eso, Y inicial igual con 0 y Y final es igual a 2 pulgadas. Entonces Y final menos Y inicial es igual a 2 pulgadas, que es igual a la longitud L, ¿no? Y suponiendo T inicial, ¿qué les parece? 45, vamos a suponer que es una pared, 35 grados Celsius, y T final igual a 20 grados Celsius. ¿Qué sería? Entonces, T final menos T inicial daría negativo, ¿eh? Acá. Pero por eso ya comentamos que le metemos este signo menos, ¿no? Entonces, muchas veces lo más común, Q, es ponerlo así, K, T inicial menos T final sobre la longitud, ¿ok? O sea, meto este signo, lo meto acá, por este menos me queda positivo TI, y este por T final, que tiene positivo aquí, me queda negativo, ¿no? Entonces, de esa forma yo podría calcular Q, pero recuérdense que esa Q es el flux, que es por unidad de área, ¿no? Pero si yo quiero, lo más común es que yo quiera cuánto calor.
¿no? ¿Cuánto calor Q? O sea, el flujo de calor, ¿cuántos joules por segundo, por ejemplo? Habría que meter el área de transferencia, ¿no? Que es toda esta área que sería lado por lado. Entonces necesitaría simplemente el área. Yo sé que Q es igual a Q sobre área. Entonces simplemente es ahí sustituir Q sobre área y me quedaría que Q mayúscula es igual a todo esto multiplicando al área, ¿no? Y de hecho ya podemos hacer ahí un ejemplo, ¿no? Ya me pasé un poquito más, voy a dejarlo hasta acá. Con esto suficiente para la primera clase y continuamos la que sigue, ya para tener un problema de estos básicos de conducción y pasar a un poco a convección, que es lo que les comentaba, que es lo que más vamos a usar acá, explicar un poco de radiación este, y ya empezar a ver lo de balances, ¿no? Que es el otro tema, ¿no? El tema balances de energía. Lo vamos a ver muy rápido, quizás un ejemplo nada más para ver esto también es una mención. Para pasar al tema 4 y hacer hacer lo mismo que hicimos acá. Esto lo voy a tratar de hacer más rápido para hacer la deducción aquí más o menos lo más rápido que se pueda, que se entienda un poquito más o menos la deducción. Aquí se dice deducción, pero bueno, la idea es hacer esto y aquí quizás vamos a hacer un solo problema, una envoltura, para que cuando terminemos esto ya nos enfoquemos a hacer problemas, ¿no? Y hagamos más problemas y lo vayamos resolviendo por los dos métodos, por envoltura y ¿se acuerdan, no? Podemos hacer el balance con envoltura, llegar a la ecuación diferencial y luego hacerlo eliminando términos de la ecuación que vamos a trabajar acá. Y y ya lo que sigue, pues ya es para los dos métodos, ¿no? Que es condiciones frontera y resolver. Entonces, eso es para enfocarnos más en los problemas, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá, esta clase.